Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras y compañeros, a mí me corresponde darle la bienvenida a todos los trabajadores en resistencia, a nuestros jubilados, que también integran esta digna y heroica lucha de resistencia del SME, pero sobre todo a las familias de los trabajadores que están aquí presentes. Bienvenidos a esta asamblea a las personalidades que nos acompañan a la asamblea en general, bienvenidos. Tal como lo dictan nuestros estatutos, en su artículo 62, fracción quinta, me permito informar sobre las actividades más relevantes correspondientes al periodo del 14 de diciembre de 2014 al 14 de julio de este año. A casi 6 años de resistencia, inmersos en uno de los conflictos más difíciles en la historia de 100 años de nuestra organización, llevamos a cabo nuestras elecciones internas para el periodo 2015-2017. Como parte de lo establecido en nuestro marco estatutario, y a partir de esta práctica democrática, también defendemos nuestra autonomía sindical. Es importante recordar que así inició el proceso o el conflicto hace casi 6 años, en la lucha por defender nuestra autonomía sindical en la elección 2009-2011, una elección donde el gobierno panista de Felipe Calderón y sus testaferros como Javier Lozano Alarcón lograron cooptar a un grupo de exdirigentes encabezados por el entonces tesorero, el procurador de la Comisión Autónoma de Justicia y el secretario de Actas de Acuerdos. Crearon una planilla de oposición con el nombre de Transparencia Sindical. En la campaña de los transparentes circuló el dinero para comprar conciencias. Por encima de las propuestas se multiplicaron las descalificaciones contra el Comité Central como nunca antes en la historia de nuestra organización. El gobierno utilizó a la mayoría de los medios de comunicación nacionales para atacarnos. También hubo grupos de jubilados, de exmiembros del Comité Central y hasta expulsados de nuestra organización que se sumaron. El objetivo era claro: romper con la autonomía sindical de nuestra organización. Afortunadamente, la mayoría de los electricistas nos defendimos a través de nuestro instrumento de lucha, que es el voto directo y secreto. Contaron 5 veces los votos para el puesto de la Secretaría General y las 5 veces perdieron. Como no pudo el gobierno imponer su planilla, utilizaron la violencia para golpear a nuestra organización. El objetivo de esa agresión era disolver de manera forzada a nuestro sindicato como preámbulo para la privatización del sector eléctrico y la imposición de reformas estructurales como la laboral, la educativa y energética. Lo que hemos vivido y padecido todo este tiempo nos debe de servir a los jubilados y trabajadores para levantar nuestra conciencia de clase, para poder continuar nuestra lucha hasta alcanzar nuestros objetivos. Debemos de mantener la unidad de nuestra organización por encima de intereses personales o de grupo. Primero está el interés común, que es la vigencia de nuestra organización sindical, ya que es el instrumento de lucha contra esta política económica capitalista. Por lo que desde esta tribuna me permito hacer un amplio reconocimiento a los 9.514 jubilados que acudieron a depositar su voto en la urna, y muchos de ellos con problemas de salud. Venían en silla de ruedas o con su bordón, pero aquí acudieron a defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros.
sufragaron también su voto. Una votación importante, 22.517 sufragios respaldan esta lucha heroica y digna, y hoy podemos decir que habrá sindicato para los próximos 100 años, compañeros. ¡Que vivan nuestros jubilados! ¡Viva nuestra resistencia! ¡Viva nuestra autonomía sindical! Muchas gracias, compañeros. La política exterior del SME, a partir de todo el proceso que se ha agotado en el marco jurídico para resolver nuestro conflicto, producto de las decisiones que tomaron la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de enero del 2009 y después la sentencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 30 de enero del 2013, sentencias que son las mismas que acabamos de ver en contra de los maestros democráticos, de los maestros independientes. Por eso decimos que mientras los neoliberales en el poder tengan secuestradas a las instituciones de impartición y de justicia en nuestro país, la única forma de resolver el conflicto del SME es mediante la vía política. Por lo tanto, la política del exterior de nuestra organización ha jugado un papel relevante para mantener nuestra lucha de resistencia, que durante los casi 6 años del periodo especial de la resistencia convertimos a nuestra política de alianza en un instrumento de lucha fundamental para alcanzar nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Desarrollamos en este periodo alianzas tácticas y alianzas estratégicas. Las primeras temporales y circunstanciales, las segundas perdurables y de largo alcance en el plano nacional. Son alianzas estratégicas las que construimos con los usuarios de la energía a través de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, la NUE, que veo varios usuarios que han acompañado la lucha de resistencia. Bienvenidos a los usuarios de la energía eléctrica. Son alianzas estratégicas las que construimos con el sindicalismo democrático e independiente en la nueva Central de Trabajadores. Mi reconocimiento a los secretarios generales de la nueva Central de Trabajadores y organizaciones que forman parte de este instrumento. Y la que se construye a diario con la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que quiero informar que en este momento hay compañeros del SME, de la Confederación, que están haciendo asambleas en Baja California Norte, en este momento, compañeras y compañeros. Y felicitar a nuestros jubilados por el recién Congreso Nacional que permite reforzar y relanzar este importante instrumento político para defender los regímenes de pensiones y jubilaciones en nuestro país. Y son alianzas estratégicas las que se construyen a diario en la búsqueda de la unidad y el conjunto del movimiento popular a través de la organización del pueblo y los trabajadores. Así en la expresión de sus referentes políticos, como la organización del pueblo y los trabajadores, como la expresión de los referentes de masas más amplios como la Asamblea y Convención Nacional Popular. En el plano internacional, destacamos nuestra actividad en el encuentro sindical Nuestro América, nuestra renovada participación en la articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA, que nos ha permitido participar en el primero y segundo encuentro mundial de movimientos populares. Orgullosamente seguimos perteneciendo también a la Federación Sindical Mundial y hoy presidimos la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, instrumento que nos va a permitir llevar a cabo en el mes de agosto una conferencia mundial en Caracas, Venezuela,
para discutir la problemática que enfrentamos los trabajadores a raíz de las privatizaciones del sector energía en todo el continente, sin dejar de mencionar nuestra relación de unidad y acción con organizaciones internacionales solidarias con el SME, como es la Alianza Trinacional de Solidaridad México, Canadá y Estados Unidos en la Industrial Global Union. En este campo de las alianzas estratégicas de carácter nacional, acabamos de dar un paso muy importante en la articulación de una alianza de clases y sectores que en nuestro país están sufriendo el despojo neoliberal recién acelerado y profundizado por la imposición de las reformas estructurales. Del 11 al 22 de mayo, convocados por los hermanos de la tribu Yaqui de Sonora, fuimos parte importante de las organizaciones participantes de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida, que recorrió 85 localidades de 28 estados de la República para visibilizar y articular y proyectar las luchas de resistencia indígena, campesina, obrero y urbano popular que se libra en todo el país en defensa de los bienes comunes, los recursos naturales, la defensa del territorio y los derechos sociales en contra de la criminal política de despojo y devastación ambiental, de privatización de los servicios públicos y la precarización del trabajo, promovida por las empresas transnacionales, favorecidas por el entreguismo del régimen. Durante esta jornada asumimos la lucha en contra de la privatización del agua y por la libertad de todos los presos políticos del país, particularmente de los presos de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, que tiene ya más de 10 meses en las cárceles del gobierno en Sonora. Por segunda ocasión, hemos aprovechado este importante foro internacional para visibilizar nuestra lucha y denunciar la grave situación de violación sistemática de los derechos humanos en México, a través de un documento de la Coordinadora Nacional en Defensa del Agua y la Tierra, el Trabajo y la Vida, que fue entregado al Papa Francisco en Santa Cruz, Bolivia. La nueva Central de Trabajadores se muestra solidaria y también vida propia hacia su interior. Hemos mantenido una solidaridad permanente con los jornaleros agrícolas de San Quintín, con el Magisterio Democrático de la CEN, los bomberos despedidos del Distrito Federal, la huelga del Sutiens, apoyando a corrientes sindicales de trabajadores democráticos en Pemex y el IMSS. Al mismo tiempo, durante los últimos 6 meses, la nueva central trabajó para la consolidación de sus estructuras organizativas y realizó importantes eventos de planeación y formación política. Cabe destacar la recién celebrada Escuela de Formación de Cuadros Rosa Luxemburgo. Con este exitoso evento, que contó con la participación de más de 100 compañeros de 16 estados de la República, la nueva Central de Trabajadores inició un proceso sistemático de formación política e ideológica de su dirigencia y militancia política de frente a la crisis global del capital, la precarización del trabajo, la exclusión o descarte social, el despojo de los bienes comunes y los derechos sociales, la devastación ambiental y los profundos cambios tecnológicos que paradójicamente impulsa el capitalismo salvaje. La Escuela de Formación de Cuadros de la nueva central, sin duda, da un paso adelante en la lucha ideológica proletaria de frente a las posiciones burguesas que circulan como carcachas al seno del movimiento sindical y de la clase trabajadora de nuestro país. El día 4 del mes de junio del año en curso, realizamos junto con las organizaciones de la Alianza Trinacional de Solidaridad con México, Canadá y Estados Unidos, acciones de solidaridad con los trabajadores del Super, una cadena de supermercados filiales de Chedraui en los Estados Unidos. Esta empresa transnacional se niega a negociar la contratación colectiva de trabajo con los compañeros del local 770 del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio de Estados Unidos. Solidarios como han sido muchos sindicatos del mundo con nosotros, acudimos a su llamado, porque el SME practica como religión el internacionalismo proletario. Asimismo, les informo que en el mes de enero de este año en curso
Participamos en la celebración del Consejo de Administración de la Asociación Internacional Derecho a la Energía. Apenas el mes pasado, en el Foro Internacional por el Derecho de Huelga y la Contratación Colectiva, invitados por nuestros compañeros uruguayos del Plenario Intersindical de Trabajadores, Congreso Nacional de Trabajadores, PIT-NT. Con estas y otras actividades, mantenemos vigentes nuestras relaciones con instancias no gubernamentales, internacionales y el movimiento sindical internacional. Nuestra política exterior también es de denuncia. Queremos reiterar nuestra solidaridad incondicional con los familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a donde estén, de frente a quien estemos, seguiremos demandando dentro y fuera del país la presentación corrida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Para cerrar este capítulo, queremos decirles que nuestra política exterior no es, como dicen algunos, una cortina de humo. Es un importante instrumento de lucha de la resistencia que nos ha permitido fortalecer nuestra correlación de fuerzas frente a nuestros enemigos, quienes ningunean nuestra política de alianza porque no priorizamos una relación con su partido político. Se equivocan lamentablemente. Lo mismo podemos decir de quienes quieren ver en la política del exterior del ESME un pasaje temporal de política plebeya, ajena al gremialismo, que con orgullo profesan, apostando que más adelante se corregirá desmovilizándonos en su momento, cuando nos vaya mejor. En ambos casos queremos decir que nuestra alianza con los usuarios, los pueblos indígenas, los campesinos, los maestros, los estudiantes y la alianza con todos los trabajadores del campo y la ciudad será sólida y perdurable, porque estamos del mismo lado y porque juntos haremos la transformación de fondo que demanda nuestra patria, compañeras y compañeros. Otro tema de suma importancia es informar el estado que guarda la negociación con el gobierno. Con paso firme, nuestros sindicatos se encaminan a acrisolar nuestro objetivo mayor, la reinserción laboral en el esquema que se planteó y avaló nuestra Asamblea General de noviembre del año pasado, y sin duda que uno de los peldaños que logramos cimentar para seguir escalando por la ruta correcta fue el convenio marco firmado con la Secretaría de Gobernación el 30 de abril del pasado año. Este logro nos permitió, además de una pensión vitalicia para 996 compañeros, el reconocimiento a nuestra organización como una de las partes en conflicto. Mismo será quien sea vigilante del cumplimiento de dicho acuerdo. Tengo que reconocer que aún hay adeudos pendientes con nuestros compañeros pensionados, y en el marco de concretar la negociación de la reinserción laboral se deberá resolver. El esquema de la reinserción tiene dos componentes que le hemos denominado una negociación transitoria, que si bien no recupera el total de nuestras materias de trabajo, sí nos permite que todos los trabajadores tengamos un empleo con un ingreso económico para nuestras familias y a continuar en la lucha de resistencia. La negociación política con el gobierno federal es derivado del auto de la Junta de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto del 2010, mismo que dejó firme la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero del 2003, en la que se dan por terminar la relación colectiva de trabajo que ligaba a Luz y Fuerza del Centro con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y como consecuencia de ello, la terminación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ellos. Asimismo, se aprueba la terminación de las relaciones individuales de trabajo con todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados que le prestaban servicio. Este laudo
con número de expediente 4-239-2009, también condena al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como liquidador de Luz y Fuerza del Centro a pagar las liquidaciones a que se refiere la parte considerativa de esta resolución. Para mí es muy importante que se conozcan los términos del laudo de la Junta Federal, compañeros, sobre todo de nuestros compañeros jubilados. El alcance de la negociación, ya que desde los pasillos o las publicaciones en redes sociales han tratado de desvirtuar dicho proceso, buscando que haya confrontación entre jubilados y trabajadores, diciendo que si negociamos la reinserción laboral afectará a los jubilados, y categóricamente desde esta tribuna les decimos a esos oportunistas que es una vil mentira. Nuestros jubilados no entran en este laudo, ellos tienen sus derechos adquiridos, y en el numeral 5 del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ahí se establece que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía y Hacienda, deberán garantizar los recursos necesarios para que el SAE pague sus catorcenas y prestaciones, sus derechos adquiridos. Compañeros jubilados, sus derechos no son negociables, y entre todos, a través de nuestro sindicato, queremos decirles a ustedes: vamos a hacer valer los derechos adquiridos de todos los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es por eso que la negociación tiene un proceso. Han pasado varios meses de discusión para que sea entregado al sindicato el memorándum de entendimiento que detona todo el proceso. El primer punto, y quiero resumirlo así, ese memorándum de entendimiento debe establecer la concesión para el uso y explotación de las plantas de generación eléctricas por un plazo de 30 años, con carácter de irrevocable. Para este punto ya se cuenta con el anexo A, donde se establecen todas las plantas de generación, y quiero decirles que inicialmente la capacidad de las hidroeléctricas será de 300 megawatts, más 1.700 megawatts en ciclos combinados, construidos y aportados ya con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El número 2, la constitución de una sociedad generadora que constituya nuestro sindicato con el consorcio Fénix a través de su empresa Mota Engine para llevar a cabo la generación de electricidad. El punto 3, el gobierno federal celebrará con la sociedad generadora un contrato de suministro de energía eléctrica con vigencia de 25 años, el cual será asumido por el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Energía y la Secretaría de la Función Pública, acuerdo que estará establecido como anexo B. En el punto 4, el gobierno federal instrumentará un mecanismo para la transmisión de las fábricas y talleres listados en el anexo C en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas para la constitución de una cooperativa de producción y servicio. Es importante mencionar que se han visitado más de 40 centros de trabajo, y todavía esta semana, la que viene y la mitad de la otra, nuestro compañero Eduardo Bobadilla con comités centrales y comisiones de trabajo continuarán visitando más centros de trabajo que se van a integrar al patrimonio de esta importante cooperativa de energía y producción, camaradas. Cabe hacer mención que ya contamos con el testimonio de la notaría número 9 del Distrito Federal, que da por constituida la cooperativa con el nombre LF del Centro, además de haber obtenido su registro federal de contribuyentes, por lo que los próximos días convocaremos a las plenarias y asambleas correspondientes para tomar los acuerdos para el nombramiento e integración de los comités de administración y vigilancia y la apertura de los libros de actas y certificados de aportación. Y el último punto, y una vez que ocurra lo anterior descrito de manera puntual,
se procederá a la firma del convenio de terminación de las relaciones individuales y colectivas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y ahí se establecerán mediante el anexo B los montos de cada uno de nosotros a recibir, con la condición de que será una vez cumplidos los puntos anteriores. Cabe hacer mención que ahí se tendrá que resolver todos los pendientes, como los adherentes al esquema de las pensiones vitalicias, los faltantes de pago de prestaciones a los primeros pensionados. De la negociación también se desprenden los conceptos como préstamos de programa habitacional para todos los que cuentan con él, y el acuerdo es que esos préstamos serán condonados, compañeros, y sus viviendas pasarán a formar parte del patrimonio de cada una de sus familias. Compañeros y compañeras, estamos atravesando una de las peores crisis financieras y económicas provocadas por este sistema político capitalista. Lo que pasa en nuestro país es lo mismo que pasa en Grecia, en España, en Portugal y en otros países, donde los organismos financieros internacionales, con la complicidad de gobiernos, han saqueado nuestras naciones de sus recursos públicos. Por eso las privatizaciones de todos los sectores. En el marco de este escenario político nacional y mundial se inscribe nuestra negociación con este gobierno. En este escenario podemos decir que la negociación va. Sin embargo, a pesar de este contexto mundial y nacional, hoy tengo que informarles que derivado de la negociación se cuenta ya con la Cooperativa de Producción y Servicios. Ya contamos con un proyecto de contrato colectivo de trabajo y una propuesta de tabulador de puestos y salarios que nos garantizará la vigencia de nuestro sindicato, conservando nuestro registro nacional de industria. Además, quiero informarles que el sábado pasado hubo una reunión de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Y ahí, después de muchos meses de obstáculos de distintas secretarías de Estado, hoy puedo traer a esta asamblea que tenemos ya el memorándum de entendimiento. Será discutido el próximo jueves en el Pleno del Comité Central y prepararemos las reuniones de plenarias con la Comisión de Trabajo y convocaremos a la Asamblea General respectiva que lo discuta y en su caso lo apruebe. Todo esto ha sido gracias a la perseverancia, al cumplimiento de los acuerdos de nuestra Asamblea General, que es el máximo órgano
de nuestra organización, pero sobre todo a los 16.599 guerreros de la luz. Al respaldo de nuestros compañeros jubilados, pero sobre todo al respaldo de nuestras familias, y el respaldo de organizaciones democráticas independientes que están aquí presentes en esta auditorio. A pesar de todas las actividades que hemos desarrollado, marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, llevar nuestro conflicto a todos los rincones de nuestro país y fuera de él, aún así tenemos críticas de propios compañeros agremiados. Y claro que sí, compañeros. Claro que sí, bienvenida es la crítica, porque somos un sindicato democrático e independiente. Porque así nos enseñaron nuestros antecesores al debate, a la discusión, a la crítica constructiva, cuando sea en términos del marco estatutario, compañeros. Y esa es la vida de este gran sindicato mexicano de electricistas. Lo que no podemos permitir es la crítica de gente ajena a nuestra organización. Como hace unas semanas, el 29 de junio, el caudillo del nuevo partido político Morena, Andrés Manuel López Obrador, desde la izquierda nos lanzó, como se dice ahora, fuego amigo. A los camaradas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y a nosotros, a los del SME. Fue una noticia aparecida en el periódico La Jornada, en la cual pretendía, nos defendería, pero terminó atacando. Nos sentimos sorprendidos, tanto maestros como electricistas, por ese fuego amigo, sobre todo por quien se dice apoyar a nuestros movimientos o por quien apoya a los trabajadores. Ha dicho que somos políticamente conservadores, que nos decidimos radicales, pero no lo somos. Andrés Manuel se equivoca en todas sus apreciaciones ideológicas. Lástima que cometa esos errores de principio sin antes, como señala la nota periodística, debatir con nosotros los aludidos. Falla al no conocer un poco más de nuestras prácticas sindicales. Grave error. Desde siempre el SME tomamos los acuerdos como lo señalan nuestros estatutos en la Asamblea General, con el quórum señalado y con la asistencia de un buen número de trabajadores que lo sobrepasan cuando ha sido necesario por el momento y la posición política lo requiere. Nuestras asambleas extraordinarias discuten varias horas, incluso se satura este salón de los debates, para lo cual se colocan bocinas para que desde el pasillo y hasta la calle los compañeros atiendan a esos asuntos, escuchen a los oradores y los acuerdos asumidos. Las posiciones y los acuerdos políticos se toman con ese quórum, jamás con muy pocos trabajadores. Tomar los acuerdos con pocos o muy pocos es imposible en las filas del SME. En su caso se suspende la asamblea y se declara permanente para renovarse días después con el quórum estatutario. Esa es nuestra norma, nuestra forma tradicional. Nuestra tradición, nuestra trayectoria de 100 años de historia
está fijada en tales prácticas sindicales. Fijar posición ideológica con una política democrática, las más de las veces ha sido contra las empresas y contra las decisiones de gobierno. No sabemos si eso es radical o conservador, como quiere enmarcar las cosas Andrés Manuel. Sin tomar acuerdos con los trabajadores para atender los mandatos de la mayoría es ser radical. Entonces los electricistas del ESME sí somos radicales. Como se nos quiere definir, lo hacemos desde y con la Asamblea de Trabajadores. Así es la historia de 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por ello hemos llegado a ser el decano de los sindicatos en nuestro país. Quien nos salude sabe que el gobierno tiene sus objetivos y resguarda intereses, siempre contra los trabajadores. Bien sabe que se tiene necesidad de negociar con dichos gobiernos para poder alcanzar, cumplir logros propios. No es ni deseo menos su interés atender las demandas, necesidades e intereses de los trabajadores. Mucho menos desde hace más de 30 años. Contra ello hemos luchado ideológica y políticamente con los militantes de nuestra organización. Nuestra resistencia se convertirá muy pronto en resurgimiento, pues estamos inaugurando perspectiva sindical con una nueva empresa y un nuevo contrato colectivo por una parte y por la otra con el nacimiento de una cooperativa de producción de servicios de energía. Nos hemos dedicado una insistente y desgastante y sistemática lucha de resistencia para mostrar nuestra capacidad política, para existir y trascender con la negociación. Ahora empezamos una nueva etapa, resurgir como hace 100 años, con alternativas de formación por los 3 sectores que en la actualidad integran al ESME. En ella se requiere la formación política e ideológica que construya la fortaleza sindical vital de nuestra organización. Un punto importante: la nueva empresa generadora y el nuevo contrato colectivo desde las divisiones foráneas y en el centro son la base del sindicato. Por ello la formación política e ideológica se convierte en el elemento de táctica obrera para esta alternativa creada por el resurgimiento del ESME. La cooperativa de producción de bienes y servicios de la energía eléctrica y del sector de energía, desde cada uno de los talleres o fábricas donde se formará, nos muestran también la exigencia de una sólida formación ideológica para que cada uno de los cooperativistas, pues es una experiencia innovadora. Requiere además de estos elementos el reforzamiento de los principios sindicales indispensables para una nueva etapa del resurgimiento del ESME, fortalecer la posición ideológica, sindicalista y crear los principios políticos del cooperativismo, ambos dentro del marco de esta nueva etapa. Es importante la unidad en el grupo de jubilados. Se necesita de definiciones de principio obrero. La unidad necesita de una elaborada estrategia con el respaldo ideológico obrero para lograrla. Un tercio creció con la resistencia, pero en el resurgimiento debe ampliarse y profundizarse. Podrá alcanzarse con esa formación ideológica y política proletaria. Estas 3 tareas estratégicas son las que nos corresponden para nuestra nueva etapa del resurgimiento. Son las formas esenciales, elementales para forjar la nueva trayectoria de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues como hace 100 años en que surgimos después de la resistencia de 6 años, ahora después del golpe burgués de la extinción, resurgimos con las alternativas creadas por la resistencia. Construiremos el resurgimiento con la perseverancia y la consistencia obrera de hace 100 años. Esta es nuestra labor, el futuro de nuestro
sindicato. Fortaleceremos la política de alianza con los usuarios. Impulsaremos desde las bases a la nueva central de trabajadores, como a la organización política del pueblo y las trabajadores. Consolidaremos la Confederación de Jubilados Pensionados para renacionalizar los fondos de ahorro para el retiro, para imitar los logros argentinos. Estos objetivos no están olvidados, pero nuestra estrategia esencial serán 3 tareas para construir la nueva etapa del resurgimiento proletario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como puede comprenderse, son tareas que cada uno de nosotros, desde cada uno de nuestros frentes de lucha, desde cada trinchera de los jubilados, desde la nueva empresa, desde la cooperativa, como hace 100 años, se llegó a decir: todos los electricistas para el SB y el SB para todo el pueblo de México. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva nuestro grupo de jubilados! ¡Que vivan los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, a 14 de julio del 2015, firma C. Martínez Barza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, número credencial 88-361. Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.